largo del mundo. Puntualmente en nuestra ciudad, ustedes saben, estamos vacunando a adolescentes en este momento de 13, 14 y 15 años y estamos vacunando a niños y niñas menores de 11 con alguna condición priorizada. Pero lo que viene es vacunar a toda esa franja etaria. Entonces, pese a que tanto las vacunas Sinopharm como Pfizer, que se están utilizando para estos dos grupos, cuentan con el aval, entre otros, de la Sociedad de Pediatría Argentina, ¿por qué pasa que en otros países, por ejemplo, no se está vacunando a los menores de edad o no se están priorizando? E inclusive donde ella está, en Gran Bretaña, se está vacunando a menores con una sola dosis de la vacuna Pfizer, tengo entendido. Vamos a chequearlo con ella y que nos comparta un poco su mirada sobre este tema. ¿Es seguro vacunar a menores de edad? ¿Por qué otros países no lo hacen? ¿Por qué en Argentina decidimos hacerlo? Ahora la vamos a escuchar. Y tenemos una comunicación con Marta Cohen, nuevamente con nosotros. Hola Marta, ¿cómo te va? Buenas tardes, Agustín y Daniel, te saludamos. ¿Cómo están? Acá sí, buenas tardecitas, son las 6:15 de la tarde. 6:15, vos estás exactamente en Sheffield, ¿verdad, Marta? Sí, estoy en la zona de Robin Hood. Que está en la zona de Robin Hood, por eso tenemos... Sí, el aeropuerto se llama Robin Hood. Ah, mirá, vos, yo pensé que atrás ibas a poner alguna imagen de Trenquelauquen, no sé, para extrañar menos, sí, Marta. No lo podés ver porque estoy en mi oficina, pero para mi cumpleaños el novio de mi hija me regaló un cuadro en donde está el plano satelital, vendría a ser de Trenquelauquen y de Sheffield. Y están los dos así, claro, sus dos enmarcados en mi amores. oficina. Bueno, hace un tiempo que no charlamos y realmente han pasado tantas cosas, Marta, en todo este tiempo. Y bueno, tenemos la suerte, habrás escuchado, en el día de mañana ya no se van a usar tapabocas, al menos no es obligatorio en la vía pública. El 70% de los porteños y las porteñas ya están vacunados. Pero bueno, el tema de los chicos no es un tema menor y queríamos compartir tu mirada, también saber qué es lo que está pasando allí en el Reino Unido. Bueno, mira, yo con el tema de los niños, las vacunaciones en los niños, siempre lo encaro desde dos aspectos. Desde el aspecto del riesgo-beneficio de la vacuna, el riesgo de la vacuna y el beneficio de la salud, y desde el tema de la equidad. Porque el riesgo es una vacuna, cualquiera de ellas, que están muy poco probadas, o sea, nada, meses, en grupos de niños muy poco tiempo, aprobadas de emergencia, y temporariamente, y cuál es el beneficio en la salud. Entonces, sabemos que en los niños el beneficio de la salud, en los menores de 18 años, es de dos fallecimientos cada 1 millón de niños. Eso es un estudio, 2 estudios del Reino Unido, que niños sin patologías previas. Entonces, ¿cuál es el beneficio? El beneficio sobre todo el que no pierdan escuela. Y que obviamente al contagiarse menos se enlentezca la transmisión de la enfermedad y por lo tanto se disminuya la pandemia. Por otro lado, los niños, la infección en los niños es un reflejo de la infección de los adultos. Claro. Entonces, lo que sabemos es que para prevenir, sobre todo la infección en los niños, debemos controlar la pandemia vacunando y evitando la infección a los adultos. O sea, son una expresión de la comunidad. Por supuesto, hablando de niños sanos, ¿no es cierto? Distinto es con preexistencias. Entonces, aquí lo que se da es, se da la vacuna Pfizer si tienen preexistencia 2 dosis. Sí. Si no tienen preexistencias, como el riesgo de la salud, el beneficio que da en la salud la vacuna es poco, 2 casos cada 1 millón de niños, la mortalidad, se da una sola dosis para evitar la potencial rara complicación de miocarditis que se puede producir luego de la segunda dosis en niños sanos, sobre todo en varones adolescentes. Perdón, Marta, perdón que te haga un paréntesis ahí, es de no saber, por supuesto. ¿Por qué a partir de la segunda dosis y no de la primera, la miocarditis? Porque es algo inmunológico. El niño ha montado una respuesta inmune, esta se acrecienta con la segunda dosis que estimulan más el sistema inmune, y siempre lo que yo veo con las vacunas, las complicaciones que se producen con las vacunas, ya sea la trombosis, ya sea la miocarditis, ya sea a veces se produce una parálisis, ¿no es cierto?, que se ha descrito, son siempre complicaciones que también se ven con la enfermedad. Es decir, el virus verdadero o el componente antigénico del virus que está en las vacunas, ya sea de virus inactivados, vectorizados, ARN mensajero, van a producir una estimulación del sistema inmune
que en aquellas personas con ciertas características particulares, que obviamente no lo sabemos hasta que no despiertan la complicación, pueden también tener una complicación que es una complicación inmune, es decir, lo que se produce por la vacuna se puede producir por la enfermedad, pero es 10 veces más frecuente, y eso está publicado, es 10 veces más frecuente la complicación si esa misma persona se enferma, 10 veces más posible esa complicación, ya sea cualquiera de ellas, que si se vacuna. Es decir, el riesgo-beneficio siempre hay que evaluarlo. Claro. Ahora, entonces, volvíamos a la equidad. El mundo necesita vacunas, es decir, las vacunas faltan en el mundo. África tiene vacunado un 2.4% de su población con al menos una dosis. Hay un 47% de la población vacunada en el mundo y necesitamos el 75%. Y si tenemos una persona de 75 años en África o en Argentina que no ha recibido la vacuna, el riesgo de morir si se contagia de coronavirus es de 1 en 8. Pero el riesgo de los niños sanos es de 2 casos en 1 millón de vacunados. Marta, entonces hay que destinar esas vacunas a los países que las necesitan. Y de esa manera, por eso también ahorrar vacunas. ¿No es también una forma, vacunando a estos grupos etarios, de hacer que el virus circule cada vez con más fuerza? Digo, seguir aumentando esta famosa inmunidad del rebaño. Bueno, precisamente, sí. O sea, al vacunar a los niños, no solamente no pierden la educación, la escuela, pero también se ayuda a que se vaya cortando, digamos, la cadena de infección y de pandemia. Pero los que van a originar las variantes nuevas, los que se van a morir, los que van a saturar las terapias intensivas son los adultos, no los niños. En mi hospital hemos tenido, de lo que va de la pandemia, uno de los 4 hospitales de niños de Inglaterra y 5 del Reino Unido, hemos tenido 190 casos de niños internados desde el principio de marzo del 2020. Así que en realidad es poco frecuente, por suerte. ¿Y qué pasa con la variante Delta? Digo, esta variante que es mucho más agresiva e infecta mucho más rápido, ¿no los afecta de forma diferente a nuestros niños? No. Todas estas nuevas variantes son mucho más contagiosas, entonces producen más muertes al producir más casos, ¿no es cierto? Pero en realidad no produce síntomas más graves. Y yo hace más o menos unas 3 semanas asistí a una reunión donde estaba, entre otros, Sharon Peacock y Sarah Gilbert, que Sarah Gilbert es una de las inventoras de la vacuna de Oxford, y Elizabeth Peacock, que es una de las principales epidemiólogas del Reino Unido. Y Elizabeth Peacock dijo que debíamos esperar nuevas variantes, ¿no? Que cada vez vayan siendo más contagiosas. En cambio, la opinión de Sarah Gilbert, que creo yo que es la que pienso que está pasando, es que el virus sigue circulando, pero que cada vez se está haciendo más, perdiendo un poco su antigenicidad, porque sigue circulando en una población que está o bien vacunada, que protege contra los síntomas graves, ¿no es cierto? Porque las vacunas tienen una eficacia más o menos, la de Pfizer, un 70% de protección contra la infección, o sea que un porcentaje se contagia, pero un 90% de protección contra la admisión hospitalaria o la muerte. Es decir, que va circulando, pero en población o que ya tuvo COVID y tiene defensas todavía, o que está con las 2 vacunas, y más aún si tiene el refuerzo, como se está administrando en los países en Europa, en Estados Unidos, etcétera, acá en el Reino Unido, en donde la protección en forma grave es muy alta. Entonces el virus va circulando, pero cada vez, vos fíjate que en el Reino Unido en este momento tenemos muchísimos casos, pero no tenemos el mismo número de fallecimientos que hubo en enero con el mismo número de casos, porque en enero había poco vacunado y ahora hay más del 76% de las personas mayores de 12 años con las 2 dosis, y ya está circulando la 3ª dosis. ¿Y qué nos recomendás, digamos? Porque recién decías que hay países, por supuesto, y continentes, como el caso del continente africano, que realmente faltan las vacunas, no tienen. Nosotros en este momento estamos recibiendo un gran caudal de vacunas. Desde aquí se alienta a la vacunación de nuestros niños, y realmente muchos padres y madres tienen temor, tienen miedo de vacunar a sus hijos. ¿Qué nos recomendás? Bueno, yo te voy a hablar con crudeza, basada en las organizaciones internacionales, en el riesgo-beneficio y en la equidad.
No hay ninguna vacuna para niños menores de 12 años aprobada por ninguna organización internacional. No hay ninguna. Pfizer terminó la fase 3 con una dosis que es un tercio de las de los adultos. Un tercio de las de los adultos con buenos resultados. La terminó en septiembre y está a aprobarse por la FDA, el CDC y la Agencia Europea de Medicamentos hacia fines de octubre. Así que esa estará próximamente aprobada. Sinopharm se ha aprobado por 4 países: China, El Salvador, Argentina y Emiratos Árabes. Ahora, volviendo a la equidad. En Argentina ya hay que dar la tercera dosis ya a los que tienen cualquier dosis de cualquier vacuna más de 6 meses, son mayores de, en el mundo se dice 60 años, en el Reino Unido más de 50 años. Más de 50 años en el Reino Unido, más de 60 años en el mundo. Todo el personal de salud y de discapacitados o con preexistencias de cualquier edad. Y si tienen Sinopharm, a partir de los 5 meses de la segunda dosis. Entonces, hay una gran población vacunada que necesita la tercera dosis ya y que no se está privilegiando esa población. Y si vamos de vuelta al riesgo-beneficio, el riesgo-beneficio es: hay que vacunar a esos adultos porque son los que se van a enfermar, los que se van a morir y los que van a potencialmente originar una tercera variante. Y además, bueno, hay que pensar que países como África no tienen vacunas para sus adultos de 75 años o 50 años o 60 años. Entonces, si nosotros queremos que sean equitativos con nosotros y sean generosos con nosotros, tenemos que ser de igual manera, ¿no es cierto? Claro. Así que, bueno, esa es mi opinión. Después que cada uno decida, esa es mi opinión. Marta, para cerrar, teniendo en cuenta que a nivel global hay un 48% de la población que está vacunada con una dosis, un 36% que tiene su esquema completo, digo, ¿podemos, en cuanto a la nomenclatura o clasificación, seguir hablando de una pandemia? Por supuesto. ¿Estamos todavía en una pandemia? Cuando Daniel decía, estamos sacando el tapaboca, en primer lugar, por favor, digamos barbijo, porque no tienen que tapar la boca, tienen que tapar la boca y la nariz. Es verdad. Me retó Marta Cohen, chicos. Pórtate bien. Grave error decidir relajar las medidas. Miren lo que pasa acá. Te voy a dar las cifras de hoy en el Reino Unido. El Reino Unido, hoy 43.738 casos, aumentaron el 16% en la última semana. 223 muertos, aumentaron el 14,6%. 921 internados, aumentaron el 10%. ¿Y por qué es? Yo tengo mi respuesta de por qué es esto. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, que tiene el mismo número de cantidad de muertos por millón de habitantes, acá hay un poquito más, hay menos vacunados que acá. Y acá hay muchos vacunados, pero no se usa el barbijo y no hay distanciamiento social. Entonces, lo que yo aprendí de esto es que no podemos relajarnos si queremos terminar con la pandemia. Tenemos que seguir usando el barbijo, el distanciamiento social y la vacunación. Son los 3 elementos, por supuesto, además de los testeos para hacer los diagnósticos, ¿no? Claro. Pero no podemos decir chao barbijo, como se hizo acá el 19 de julio, porque para mí es un error. Así estamos. Y eso puede llegar a Argentina. Esto es el espejo de lo que puede pasar allá. Claro, ahí estamos en contra, ¿no? En otro momento de clima, digo, en otra temporada, pero sí, ciertamente que todo lo que pasa en Europa es un poco lo que puede pasar en el futuro acá también. Aprendan de este error, de lo que se está haciendo acá, porque para mí no es lo correcto. Y no me gustaría que se pase el mensaje de que está bien normalizar. No, tenemos que decir el mensaje, estamos mejor, podemos flexibilizar, pero tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir usando el barbijo y tenemos que dar la tercera dosis, porque todas esas personas que hace tiempo que se vacunaron con la segunda dosis, están, a los 6 meses la eficacia comienza a disminuir mucho. Marta, un placer como siempre charlar con vos. Bueno. Una última preguntita, ¿qué va a pasar el 1 de febrero del 2022? ¿Nos podés contar brevemente? Sí, teóricamente voy a estar en el Palacio de Windsor. Ah, para papá. ¿Haciendo qué? Recibiendo el OBI de la reina o del príncipe Carlos, no sé quién estará ahí. Sí. Qué orgullo. Así que qué orgullo, realmente. Frente del palacio. Ese fue por tu laburo, por tu trabajo en muerte súbita, ¿verdad? Muerte lactante, sí. Qué orgullo acá, realmente.
Qué orgullo, realmente, Marta, es un placer siempre charlar con vos. Vos sabés que en Argentina te esperamos y especialmente en Trenquelauquen. Te van a pasear en autobomba por Trenquelauquen. Marta. Si Dios quiere, voy para Año Nuevo. Para Año Nuevo vas a estar acá en Argentina. Ojalá que así sea, porque venís amagando con esos pasajes que se vienen postergando de hace un montón. Así que ojalá tu familia acá te está esperando también. Sabemos del trabajo importante que ahí haces y bueno, esta distinción que vas a recibir nada más y nada menos que de la mano de la reina o de alguno de sus allegados ahí en el palacio. Así que felicitaciones una vez más. Gracias. Y también que en marzo del año que viene también sacas tu libro, así que un año movidito también. Vamos, Marta, todavía. Bueno, estamos ahí con el libro de la pandemia, que ya está en uno de sus últimos capítulos, así que si Dios quiere va a estar para la Feria del Libro del año que viene, listo. Bueno, pero lo que me interesa además es, esto no va a ser de medicina, no voy a hablar del virus ni nada. Me interesa el manejo de la pandemia y no lo estoy haciendo solo, sino estoy colaborando con unos periodistas, entre los que está mi hermana. Y bueno, y sobre todo, cómo nos tenemos que preparar para lo que viene después de la pandemia, porque eso es muy importante, que nos preparemos. Claro que sí. Ya quiero escucharla, mira. Muy interesante y seguramente nos vamos a volver a comunicar para hablar de esto, porque es lo que viene, lo que viene. Marta, te mandamos un beso enorme, lo mejor para vos, te queremos.